Dolor, inflamación y deformidad en estructuras del aparato locomotor son algunos de los síntomas de las enfermedades reumáticas. Sin embargo, en algunos casos la patología es tan compleja que pueden aparecer manifestaciones y afectar órganos importantes del cuerpo. Los síntomas de las enfermedades reumáticas dependerán del tipo de enfermedad que presente el paciente. Sin embargo, el dolor siempre estará presente en ellas. El dolor articular y en algunas inflamación articular y con el tiempo limitación para la movilidad articular. Otras, dependiendo del tipo de enfermedad, pueden afectar otros órganos como la piel, en el lupus, y puede dar brotes en la piel, sobre todo en áreas expuestas al sol, como la cara, produciendo el famoso eritema en mariposa, el ave del cuello, pero puede haber diferentes tipos de lesiones dérmicas en diferentes enfermedades reumáticas. Algunas enfermedades reumáticas pueden presentar ojo seco, boca seca, tos o síntomas mucho más complejos como los que pueden aparecer en la artritis reumatoide. El paciente tiene síntomas generales como malestar, febrícula, y además puede haber afección de órganos internos como pulmones, como cerebro, sistema nervioso periférico, el pericardio, que es la membrana que envuelve el corazón, es decir, es una enfermedad que potencialmente puede ser muy grave. En general, las enfermedades autoinmunes pueden ser potencialmente mortales al presentar trombosis cerebral, infarto del miocardio, embolismos pulmonares o trombosis venosa. Los síntomas de las enfermedades reumáticas pueden exacerbarse, pues ellas tienen crisis o brotes normales de la patología. Hay pacientes que pueden estar muy bien, inclusive con tratamiento sin suspenderlo, y la enfermedad se reactiva. Puede ser una artritis reumatoide o puede ser en un lupus o cualquiera de estas enfermedades autoinmunes. Durante el dolor articular, muchos pacientes refieren cambios en la percepción dependiendo del clima. El frío en un porcentaje de pacientes, aproximadamente el 2/3 partes, puede aumentar la percepción del dolor. Pero esto no es siempre así. Hay personas que en climas cálidos perciben más el dolor. Ahora, el que perciba más el dolor no significa que la enfermedad esté peor. Una enfermedad como artritis reumatoide, la evolución va a ser similar en Alaska que en Cali. Independiente que allá estén bajo cero y aquí estemos a 25 grados, la evolución de la enfermedad sin tratamiento es igual, no importa dónde esté usted. Como todo diagnóstico en medicina, el diagnóstico de las enfermedades reumáticas inicia con una muy buena historia clínica, un buen examen físico. Y luego sí, con los exámenes pertinentes que pueden ser o imágenes diagnósticas para algunos casos o exámenes de sangre. Dependiendo de la sospecha diagnóstica del reumatólogo, pedirán diferentes tipos de exámenes. Hoy hay exámenes muy especializados para poder distinguir las diferentes enfermedades autoinmunes. De la misma forma que los síntomas, el tratamiento dependerá de qué tipo de enfermedad reumática presente el paciente. Si es una osteoartrosis, que es lo más frecuente, cosas tan sencillas como bajar de peso, cambiar el tipo de ejercicio que hacen, por ejemplo, si están afectadas las caderas y las rodillas, de dejar hacer ejercicio de alto impacto. Es muy importante que baje peso, fortalecer ciertos músculos y algunos medicamentos que pueden retardar el avance de la artrosis, pero no hay nada que regenere el cartílago que se perdió en la artrosis, pero sí pueden hacer medidas generales para retardar el avance de la enfermedad. Igualmente, hoy en día se le puede brindar al paciente tratamiento quirúrgico. Cuando la articulación está muy destruida y es una articulación que se pueda reemplazar como las rodillas, las caderas, los hombros, los codos, pues se puede hacer un reemplazo articular. A veces en ciertos tipos de enfermedades también hay que hacer cirugías ortopédicas, no necesariamente reemplazo, sino limpieza de una articulación, una sinovectomía, que es quitar la membrana que está inflamada, una articulación que esté, entre comillas, torcida, pues tienen que enderezarla para que no se siga dañando. Digamos que son ese tipo de cirugías las que se utilizan en los pacientes reumáticos. Cuando se está frente a una artritis reumatoide o lupus, el tratamiento es más complejo. Si es una artritis reumatoide, hay que dar drogas que controlen ese proceso inflamatorio, parar ese proceso inflamatorio para que no se siga destruyendo la enfermedad. Si es una enfermedad que está afectando múltiples órganos como el lupus, habrá que utilizar drogas como cortisona y otros inmunosupresores, inclusive más potentes que la cortisona, para evitar que el paciente muera. En el uso de los medicamentos con cortisona o en general inmunosupresores, hay pacientes con mucho temor a los efectos secundarios. Por supuesto, la cortisona puede tener efectos secundarios y nosotros no nos gusta usar cortisona a menos de que sea absolutamente indispensable, pero en ocasiones es la única droga que podemos utilizar para salvarle la vida a un paciente.
¿En enfermedades reumáticas se puede hablar de curación? Tal vez las únicas enfermedades reumáticas que tienen cura son las artritis sépticas, las artritis infecciosas, donde uno da un antibiótico, quita el germen y el paciente quedó curado. Pero yo diría que en las demás casi en ninguna podemos hablar de cura. ¿Y se puede hablar de prevención? Uno no puede prevenir que le aparezca una artritis reumatoide o que le aparezca un lupus, porque este tipo de enfermedades, por ejemplo, son genéticamente mediadas. La persona que va a desarrollarla, si encuentra el estímulo adecuado, probablemente va a desarrollar la enfermedad. Lo que debemos hacer es, una vez que tiene la enfermedad y la enfermedad está controlada, es evitar que recaiga. Y lo más importante es que el paciente siga las indicaciones de su médico y no suspenda las drogas, porque es que leen en Google y entonces el doctor Google dice que esa droga tiene tales y cuales efectos secundarios y el paciente no tiene la capacidad ni el conocimiento para decidir que suspender esa droga por lo aparentemente mala que sea de acuerdo a Google. Esa droga, los médicos que la formulan saben que tiene efectos secundarios, pero que es mejor darla que no darla, porque si no la da, peligra la vida del paciente. Y mucha atención, tampoco se deben suspender los medicamentos para recibir algún tratamiento natural que escucharon que funcionaba y sin efectos secundarios. Muchos pacientes suspenden los medicamentos y es la primera causa de recaídas de enfermedades reumáticas graves hoy en día. U otra persona se lo suspende para darle algo que sea entre comillas natural y que no tenga ningún efecto secundario. De eso tan bueno no hay. Cuando se tiene un diagnóstico de enfermedad reumática, es importante, además de un buen tratamiento, mejorar hábitos de vida. Que eviten comer alimentos que engorden, ¿no? Porque la obesidad es el mayor enemigo de las articulaciones que soportan pesos como caderas, rodillas, tobillos y columna lumbar y sacra. Entonces yo diría que lo más importante es que el paciente no consuma alimentos que aumenten el peso. Hay algunas enfermedades como la gota, que es una artritis por ácido úrico, donde hay que hacer algunas modificaciones en la dieta, que no exagere el consumo de carnes, tampoco debe volverse vegetariano, controlar su peso, controlar otros problemas que se asocian a la gota, como la hipertrigliceridemia, es decir, tiene que bajar el consumo de azúcares, de harinas también. Pero digamos que una dieta cure alguna de las otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Cuando se tienen enfermedades reumáticas no se puede olvidar el ejercicio, es muy importante, pero este debe ser dirigido. No es ir a un gimnasio, porque con todo el respeto que me merecen los instructores de los gimnasios, ellos son instructores para personas sanas, no para personas con enfermedades articulares, y lo que vemos es que muchas veces la gente se da sin realmente una indicación médica clara y va a un gimnasio y a veces puede empeorar. Entonces aquí tenemos un programa donde hay una fisioterapeuta que todos los pacientes son vistos por ella y los programas de ejercicio son dirigidos dependiendo del problema que tenga. No es el mismo ejercicio si usted tiene las rodillas enfermas o si tiene los dedos enfermos de las manos o si tiene las caderas enfermas o la columna enferma. Los ejercicios deben ser diferentes. Con buenos tratamientos y siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas, las enfermedades reumáticas tienen buen pronóstico. El pronóstico es muy bueno. Una de las enfermedades reumáticas más graves, como es el lupus eritematoso sistémico, hace 50 años la mortalidad del lupus era 80% a 5 años. Es decir, 80 de cada 100 pacientes estaban muertos en 5 años. Hoy en día la sobrevida a 10 años es superior al 95% en los centros donde se hace reumatología bien hecha, centros de cuarto nivel. Es decir, 95 de cada 100 pacientes con lupus pueden estar vivos 10 años después del diagnóstico y bien, si han seguido un tratamiento adecuado. Es decir, ha cambiado muchísimo. Lo mismo en artritis reumatoide, en espondilitis anquilosante. El pronóstico ha mejorado muchísimo en este tipo de enfermedades. Al regresar, conoceremos en qué consiste el trabajo realizado por la Fundación Colombiana de Apoyo a los Pacientes Reumáticos. Las enfermedades reumáticas son aquellas que afectan múltiples estructuras del cuerpo, especialmente del aparato locomotor, huesos, articulaciones, tendones o ligamentos. El principal síntoma de ellas es el dolor y este deteriora fuertemente la calidad de vida de los pacientes. Bienvenidos a Salud en Casa.
Las enfermedades reumáticas son una afectación de la salud que involucran principalmente a las articulaciones del cuerpo, tendones, ligamentos, músculos y huesos. A menudo se caracterizan por inflamaciones asociadas con el calor, hinchazón, color rojizo y dolor. Las enfermedades reumáticas son resultado de la pérdida de la función entre uno o más de las estructuras de conexión o hueso del cuerpo. Las enfermedades reumáticas son muy prevalentes entre la población y se estima que afectan a 1 de cada 4 personas. Cualquier persona puede presentar una enfermedad reumática. Algunas de ellas son enfermedades benignas, otras pueden ser enfermedades potencialmente mortales. Hay varios tipos de enfermedades reumáticas. La enfermedad más prevalente hoy en el planeta es la osteoartrosis y cada vez vamos a tener más osteoartrosis u osteoartritis, como llaman en Estados Unidos, que es una enfermedad donde hay desgaste del cartílago articular. Podemos decir que prácticamente toda persona mayor de 60 a 65 años tiene artrosis y usualmente empieza después de los 50 años. Pero también hay enfermedades reumáticas que afectan bebés, niños de 9, 12 meses, o adolescentes, o adultos jóvenes, o adultos ya maduros. Es decir, las enfermedades reumáticas afectan todas las etapas de la vida. Otra de las enfermedades reumáticas que más se presenta es la artritis reumatoide. La segunda enfermedad reumática, digamos, más frecuente es la artritis reumatoide, que afecta más mujeres que hombres, sobre todo mujeres entre los 40 y 60 años, pero puede afectar mujeres más jóvenes y también hombres. Esta es una enfermedad que es mucho más agresiva con la articulación porque no es un proceso de desgaste, sino un proceso inflamatorio en el cual la articulación se puede destruir desde adentro. Aún no se conoce en profundidad las causas de la artritis reumatoide. Lo que sí se sabe es que se trata de un trastorno autoinmune y que en su origen intervienen causas o factores genéticos. Básicamente son enfermedades autoinmunes en las cuales el sistema de defensa o sistema inmune no reconoce tejidos como propios, sino como extraños y ataca al propio organismo. Estas en general son enfermedades supremamente graves, no deben ser manejadas por un especialista diferente del reumatólogo y como está en peligro la vida tampoco se puede hacer cositas de hierbitas y cosas de ese estilo porque el paciente puede fallecer a punta de hierbitas. En los hombres, en los adultos jóvenes, las enfermedades que afectan la columna, las artritis que afectan la columna como la espondilitis anquilosante o las espondiloartropatías seronegativas también pueden ser muy frecuentes, no tanto como la artritis reumatoide y mucho menos que la osteoartrosis. Existen otro tipo de enfermedades reumáticas que pueden afectar a niños y adolescentes. Tenemos enfermedades reumáticas que afectan niños y adolescentes, las llamadas artritis idiopáticas juveniles, que son de diferente tipo. También tenemos las enfermedades autoinmunes reumáticas o enfermedades del tejido conectivo, como el lupus eritematoso sistémico que mencionamos antes, como la esclerosis sistémica, como la polimiositis, la dermatomiositis y una muy importante que es la segunda enfermedad autoinmune más frecuente después de la artritis reumatoide, que es el síndrome de Sjögren. En caso de tener inflamación, dolor y rigidez en el movimiento del cuerpo, no se automedique. Usted deberá hacerse revisiones médicas y seguir el tratamiento correspondiente. Al regresar, conoceremos cuál es el tratamiento de las enfermedades reumáticas. La Fundación Colombiana de Apoyo a los Pacientes Reumáticos, Fundare, realizó un estudio junto a Napoleón Franco para conocer las problemáticas de los pacientes en el país. El estudio arroja importantes cifras a nivel nacional y para el Valle del Cauca. La Fundación Colombiana de Apoyo al Paciente Reumático, Fundare, es una institución sin ánimo de lucro que se creó como una inquietud de pacientes y de médicos para apoyar a los pacientes y a sus familias que sufren de enfermedades reumáticas. En ella damos capacitación, los apoyamos con conferencias médicas, con especialistas como reumatólogos, psicólogos, fisioterapeutas, con nutricionistas también, para que el paciente tenga una mejor adaptación a su enfermedad y así pueda adquirir una mejor calidad de vida. Ella fue creada en el año 2000
constituida ya con su Cámara de Comercio, sus registros ante DIAN, todo esto, y con la idea de seguir aportando brindándole apoyo al paciente. En este momento se benefician de la fundación aproximadamente 200 pacientes. Sin embargo, en el Valle a nivel Valle del Cauca y Cali hay bastantes pacientes que todavía no conocen nuestra fundación. La fundación realizó un estudio con la empresa Ipsos Napoleón Franco, donde se revelaron las problemáticas y las barreras que se enfrentan los pacientes con enfermedades reumáticas en el país. En base a esto, Fundaria lanzó la campaña No nos detenemos porque hay esperanza, que busca con esto que los actores que intervienen en el sistema de salud del país continúen avanzando con la implementación de soluciones que permitan mejorar la calidad de vida del paciente. Los resultados que arrojó el estudio sobre la artritis reumatoide en el país fueron los siguientes. En problemáticas de impacto social de calidad de vida, un 44% de los pacientes dejó de trabajar, un 28% dejó de salir a la calle y hacer su deporte o actividades favoritas, el 20% no puede caminar, un 14% tiene impedido su vida social. Adicional a esto, un 60% de los pacientes viven con enfermedades adicionales, que son como riesgo vascular, osteoartritis y otras enfermedades gastrointestinales. Además de la situación económica de los pacientes, también se ve bastante afectada, ya que los pacientes, las familias de estos pacientes derivan menos de 2 salarios mínimos por mes por familia. Y de esto, una cuarta parte de estos salarios se deriva para sostenimiento de la enfermedad. Entonces, afecta económicamente a las familias en bastante proporción. Adicionalmente, el paciente se afecta socialmente debido a que hay parejas que dejan solo al paciente o lo dejan solo con su hijo, entonces esto afecta al paciente psicológicamente, donde no puede aceptar la enfermedad, donde le queda difícil sostenerla y más aparte adaptarla y aceptar que tiene su enfermedad. Nosotros tenemos un déficit en Colombia de reumatólogos, que en el país contamos con 180 reumatólogos, que es muy poco para la cantidad de pacientes que se registran en el país. A raíz del estudio con Ipsos Napoleón Franco y de los resultados que salieron, la Fundación se propuso 7 metas para poder lograr superar en algo las barreras que se presentan en los pacientes con artritis. Uno es agilizar la plataforma MiPres para que el médico tenga más tiempo de atender al paciente y no solo el tiempo dedicado a atender la plataforma y llenar todos los requisitos de ella. El otro es que la entrega de los medicamentos a los pacientes sea más ágil y en el mismo lugar donde les entregan su autorización, para que el paciente no tenga que estar trasladándose de un lugar a otro y debido a su impedimento en muchos casos no pueda él ir a reclamar, sino estar solicitando un favor a persona extraña que le haga este trámite. También se está planeando solicitar al Ministerio de Salud una encuesta a nivel nacional para que se sepa cuántos pacientes hay en Colombia y cuál es la afectación real que tiene cada uno de ellos. También se está proponiendo incentivar en las facultades de medicina que los médicos generales tengan más capacitación con las enfermedades reumáticas, así identifiquen también la problemática en el paciente y puedan ser remitidos lo más pronto posible al reumatólogo. Para contactar a la Fundación de Apoyo al Paciente Reumático en la ciudad de Cali, tenemos la página de Facebook, Fundare Cali. Tenemos el correo electrónico fundarecalivalle@hotmail.com y un teléfono celular, el 315-766-9100. A los pacientes que padecen artritis reumatoide y otras enfermedades reumáticas, les invitamos a que hagan parte de la Fundación de Apoyo al Paciente Reumático. Allí encontrarán apoyo, orientación, indicaciones para que tengan sus derechos y hagan valer sus derechos de salud para que no les sean vulnerados.
Cuentan con el apoyo de nosotros, con la orientación de nosotros, con actividades lúdicas, actividades de manualidades para que el paciente no esté solo centrado y girando solo en torno a su enfermedad y tenga una forma de salir y compartir con sus pares. En la actualidad se ha escuchado ampliamente sobre la dieta mediterránea y los estudios demuestran que es una excelente opción para las enfermedades de curso inflamatorio como las enfermedades reumáticas. Se sabe que algunos alimentos o sustancias que ingerimos habitualmente en nuestra dieta son perjudiciales para la salud en general, pero además está avalado científicamente que pueden influir muy negativamente en pacientes con artritis reumatoide, artrosis o fibromialgia. Unos incorrectos hábitos alimenticios llevarán al paciente de forma inevitable a variaciones en su peso corporal, tanto por exceso como por defecto, lo que repercutirá de forma directa en sus articulaciones. Se reconoce como dietas proinflamatorias aquellas ricas en carbohidratos refinados, azúcares, grasas saturadas y trans, y pobres en frutas, hortalizas, aceites de oliva virgen extra, pescado y frutos secos, entre otros alimentos. La dieta mediterránea surge como la mejor opción, sin duda alguna, incorporando siempre frutas y hortalizas, cereales integrales, legumbres, pescados, frutos secos, vino con moderación y aceite de oliva extra virgen, entre otros. No olvide consultar con el especialista cualquier dieta o alimento que vaya a incorporar en sus hábitos. Sin embargo, tenga en cuenta que siempre la buena alimentación junto con la actividad física serán sus aliados en el manejo de cualquier enfermedad. Si ya es diagnosticado con alguna enfermedad reumática, siga al pie de la letra las indicaciones médicas, pregunte por actividad física, alimentación y en general hábitos saludables que le ayuden a mejorar los síntomas y a tener una buena calidad de vida. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.